Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido,
sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Saluda a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo y quiero invitarles a compartir un versículo de la palabra del Señor para comenzar con nuestro tema de hoy y luego estaremos leyendo algunos versículos más. Este versículo de Salmo 107, versículo 41, quiero tomar la primer parte, dice: el Señor rescata al pobre de la miseria. Quiero orar un momentito. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos brindas de compartir tu santa y bendita palabra. Señor, yo bendigo cada vida que está en este momento escuchando esta palabra. Te pido que sea de gran bendición, de gran fortaleza, que tu palabra, Señor, que es poderosa, tu palabra que es creativa, Señor, tu palabra que todo lo puede, haga una gran obra en cada vida que está escuchando. Y mucho más, Señor, en este tema que he tomado en este momento para compartir, Señor, en un tema que es tan actual en este tiempo y tan presente en todo el mundo, Señor. Te doy toda gloria, toda honra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, este versículo dice: el Señor
rescata al pobre de la miseria. Qué bueno saber que tenemos un Dios que se ocupa de esto, que se ocupa de rescatar al que está en una mala situación económica. Yo quiero decirte que Dios está interesado en cada área de nuestras vidas, no solo en lo espiritual. Algunos creen que acercarse a una iglesia tiene solo que ver con la parte espiritual, con la parte devocional de uno, y bueno, ya con eso me siento bien interiormente y bueno, de esa manera voy a poder sobrellevar mis problemas, por lo menos estando bien espiritualmente. Pero quiero decirte que no, que Dios está dispuesto a bendecir en todas las áreas de nuestras vidas. San Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, nos cuenta que dice la palabra del Señor que la gente se agolpaba para oír la palabra del Señor, y dice que en eso Pedro se arrima a la orilla de las aguas y estaban lavando sus redes. Y Jesús le pidió su barca para predicar desde ella. Así que Jesús se sube a la barca de Pedro y Jesús da su mensaje desde esta barca, y luego que da su mensaje le dice a Pedro: boga mar adentro y echá vuestras redes para pescar. Pedro responde: Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar algo, pero nada ha sucedido, nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Bien, si Jesús solo se ocupara de lo espiritual, y todo lo que le interesara a Jesús es que nosotros nos reunamos, que nosotros nos ocupemos de su palabra, Jesús no le hubiera dicho a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, Jesús le dice eso a Pedro porque el Señor no solo quería bendecirlo espiritualmente, sino que Él sabía que Pedro estaba mal ese día porque él vivía de la pesca y no habían tenido éxito, habían fracasado. Y no es que no le pusieron ganas, no es que fueron al agua y se pusieron a charlar y a perder tiempo. No, estuvieron toda la noche poniéndole ganas y poniendo entusiasmo y probando tal vez de una manera y probando de otra y cambiando de lugar, vamos para la izquierda, vamos para la derecha, volvamos, avancemos, y así estuvieron toda la noche y nada pescaron. Pero como Jesús está interesado en bendecirlo en todas las áreas, le dice a Pedro: boga mar adentro, entra mar adentro y echá vuestras redes para pescar. Y dice la palabra: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y dice que hasta las redes se rompían, la barca se hundía, e hicieron seña a otros colegas que había por allí para compartir la bendición. El Señor dice allí en una de las cartas del apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios es un Dios que no solo quiere darte bendición espiritual, aunque la más grande de las bendiciones, lo mejor que puede pasarle a una persona es estar bien espiritualmente, pero el Señor también sabe que tenemos un cuerpo, que hay que darle de comer, que hay que sustentarlo, y el Señor conoce nuestras necesidades, y el Señor quiere que seamos prosperados y bendecidos. Quiero invitarte a compartir otros versículos
en carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, 13 y 14, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, mire qué tremendo, dice: Cristo nos redimió de la maldición. Nos rescató, nos sacó de la maldición. Cristo, cuando fue a la cruz y se hizo maldito para que nosotros seamos benditos, porque la palabra dice maldito. Ese era el dicho, eso era lo que significaba: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que gentiles somos nosotros, el pueblo no judío, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué ley? De la ley. ¿De qué ley dirá usted? Bueno, vamos a Deuteronomio 28:15 y ahí nos vamos a dar cuenta cuál era esa maldición, a qué maldición se refiere la palabra, porque en la ley estaba, era la que marcaba, o sea, la conducta de la persona, si había andado en buen camino o mal camino, y el quebranto de la ley traía maldición. Entonces Cristo vino a romper esa maldición que pesa sobre el hombre que ha hecho cosas malas, que ha fallado, que no ha hecho lo bueno, lo correcto. En Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire, ahora la palabra dice que Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley. Las maldiciones existen y Cristo vino a librarnos de las maldiciones. Cristo vino a romper toda maldición en nuestras vidas. Nosotros podemos pasar por un momento circunstancial, un breve momento de dificultades, de aprietos, tal vez podemos decir así, económico, pero no vivir en escasez, vivir en pobreza. Cristo cargó con esa maldición para que nosotros tengamos la bendición de Abraham. Si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que Abraham era un hombre próspero. Abraham era un hombre rico. Donde Abraham iba, llevaba bendición. Y la palabra, leíamos recién que Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a nosotros. Ese era un hombre bendecido, un hombre de fe, un hombre que lograba, y Dios quiere bendecirnos a nosotros con esas bendiciones de Abraham. Y bien, el versículo 28, Deuteronomio 28:33 dice: el fruto de tu tierra y de tu trabajo, y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Cuánta gente he entablado alguna charla por ahí y me han declarado este quebranto, esta opresión? Dice: y serás quebrantado todos los días. Recién yo hablaba y decía que una cosa es algo circunstancial, un tiempo difícil, pero cuando usted ve que
que pasa un año y pasan 2 años y pasan 3 años. Eso es terrible, eso es terrible. Debemos preguntarnos qué pasa, por qué las cosas no me están funcionando. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, soy perezoso, bueno, tiene una razón. Tiene una razón. Usted es perezoso, usted no trabaja, usted no le pone ganas. Pero si usted es una persona que se esfuerza, que trabaja, que lucha, que quiere ver su familia bendecida, pero cuando no falta una cosa, falta la otra. Todo está mal, todo, nunca un respiro, siempre ahí luchando y nunca puede cumplir sus objetivos. Mire lo que dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. O sea, hay un ingreso, hay una cosecha, pero como viene, se va y no para tu beneficio. Se va, se la lleva el que repara el lavarropa, se la lleva, vino más grande la boleta de agua, vino y todo así. Y cuando tú quieres acordar, todos los sueños, los anhelos, lo que habías dicho: este mes voy a comprar una puerta, una ventana, vamos a empezar a arreglar la casa, vamos a empezar a ahorrar para poder salir de vacaciones, y nada. Dice: no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Sabe? La Biblia dice que las maldiciones nunca llegan sin causa. Las maldiciones existen, pero la Biblia dice que Dios vino a librarnos de toda maldición. Usted entonces debe refugiarse en Jesucristo, debe refugiarse en el Señor, porque Él ama vernos bien. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien acerca de nosotros. Él no está pensando Él no es un padre tirano. Él no es un padre que nos quiera ver en miseria, en pobreza, en escasez, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Él quiere saciarnos. Y Él nos dice: pídeme. Una de las razones por la que la gente no sale de la pobreza, muchas veces por el conformismo. Si usted no se le revela al problema, usted va a estar siempre en el problema. Y usted se ha conformado y usted lo justifica: nosotros somos pobres, venimos de gente pobre, mi padre era pobre, el abuelo era pobre, y si usted lo justifica y usted no quiere salir de esa pobreza, no se le revela a esa pobreza, mire, golpéele la puerta al Señor en esta tarde. Vaya y golpéele la puerta a Dios y dígale: Señor, me enteré esta tarde, me enteré en este día por tu palabra que tú rescatas de la miseria al pobre. Necesito tu auxilio, necesito tu ayuda, necesito que me saques de la pobreza. No quiero vivir más en pobreza, no quiero vivir más en escasez, no quiero vivir más en esta condición. Y Dios, sin lugar a duda, te va a ayudar, te va a bendecir, porque Él se ocupa de esto. Ese es el plan de Dios para tu vida, que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Entonces, una cosa que tienes que quitar de tu vida es el conformismo. Es el conformismo. En la palabra encontramos un hombre que muchos encontramos, pero un hermoso ejemplo que buscó bendición. Un hombre llamado Jabes. Y yo siempre sé decir que este muchacho venía mal de nacimiento ya, porque su nombre ya lo marcaba con algo negativo. Dice la palabra que su madre, cuando lo dio a luz, le puso Jabes, porque lo había dado
a luz en dolor. No sé si fue un parto doloroso, no sé si la madre estaba pasando por alguna crisis, no sé si el marido la había dejado o qué había pasado, pero la cuestión es que ella le transmitió, digamos, su crisis, su mal, poniéndole a este muchacho Jabes, que significa dolor. Y el nombre marca a las personas. El nombre determina lo que es la persona. Por eso Jesús se llama como se llama. Por eso Cristo se llama como se llama, porque Él es Salvador, el ungido. Entonces, este muchacho, su madre le puso dolor, pero él no aprovechó eso, no dijo, no, yo toda mi vida va a ser de dolor, toda mi vida va a ser de angustia, toda mi vida va a ser de fracaso, ya nací así, mi madre me puso dolor. No, sino que él hizo una oración a Dios. La Biblia dice que Jabes invocó no a cualquier Dios, al Dios de Israel. Isaías tiene un capítulo que habla del incomparable Dios de Israel. E invocó solo a Dios, porque hay gente que lo mete a Dios y mete a algún santo, y no, hay un solo Dios. Y Jesús, cuando nos enseñó acerca de la oración, dijo que oremos al Padre. Él no dijo oren a Jesús y oren y mencionen a María. No. Padre nuestro. Jabes dice que invocó al Dios de Israel y le dijo, oh, si en verdad me dieras bendición y ensancharas mi territorio. O sea, en otras palabras, estaba diciendo, Señor, no quiero estar en estrechez, no quiero vivir apretado, no quiero vivir ahí quiero estar en holgura, y tu mano estuviere conmigo. Quiero que la gente vea que, como dice Malaquías, nos llamen tierra deseable, que la gente diga, quiero ser como vos, quiero, como veo que vos manejás la vida, que la tenés clara, porque sabés que hay mucha gente, puede haber mucha, incluso puede haber gente muy rica, pero que no tiene la vida no le es clara. Puede tener dinero, pero le faltan muchas cosas. Y lo importante es estar saciado en todo, que nada nos falte, que tengamos todo lo suficiente para vivir dignamente. Y Jabes invocó al Dios de Israel y le pide bendición. Dice, y que tu mano esté conmigo y me guardes del mal para que no me cause dolor. El mal, guárdame del mal para que no me cause dolor. Me pusieron dolor. Mi madre me llamó dolor, pero yo ahora te pido que rompas en mí esa maldición que estoy cargando con este nombre y que yo no pase, no tenga dolor, que yo pueda disfrutar la vida y vivir una vida de bendición. El conformismo es el peor enemigo del hombre. El conformismo es el que no te deja avanzar, el que no te deja correr, el que no te deja lograr tus metas. Si tú te le revelas a tu situación y clamas a Dios, invocas al Señor. La Biblia dice que el que invoca al Señor se salva, es salvo. Y Dios no solo te salva de la condenación eterna, te salva también de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de tantas cosas malas que pueden aquejar tu vida. Pero bien, es importante entonces buscar la razón por la que uno está en pobreza. No decir, bueno, no justificarlo, como decía hoy, con que
venís sos descendiente de gente pobre. ¿Sabés que también existen las maldiciones generacionales? Las maldiciones generacionales existen. El abuelo pobre, el padre pobre, vos pobre, tu hijo sigue el mismo camino. Pero no hay que conformarse con eso. Y hay que confiar. Y tenemos esta palabra, Salmo 107, 41, que dice que el Señor rescata al pobre de la miseria. Yo quiero que en esta tarde entiendas que la miseria, la pobreza no es ninguna bendición. No es ninguna bendición. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Es mejor poder bendecir, darle a otros. Es feo estar esperando que alguien nos dé. Que alguien tenga que solucionar nuestro problema, ser carga de los demás. Algunos dicen, y bueno, pero yo antes de robar pido. Bárbaro, sí, está bien. Pero Dios quiere que tú tengas en abundancia. La Biblia dice que Cristo vino para que nosotros vivamos en abundancia. El ladrón, que es el enemigo, que son los que engañan a las personas para desviarla del camino del Señor, dice que tienen una misión: hurtar, matar y destruir. Jesús dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que nosotros vivamos en sobreabundancia, no en escasez. Y no solo dice para tener para nosotros, sino para ayudar también al que está mal, para compartir con el que no tiene. Pedro, cuando echa sus redes y pesca, él vio que había abundancia y no solo se quedó él con la bendición, hizo seña, dice, a sus compañeros, hizo seña a sus colegas y vinieron y también recibieron la bendición. Dios hace esas cosas. Aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, Dios tiene poder para bendecir. Mire, la Biblia dice que Isaac fue un hombre que se hizo rico cuando todos se fundían. Dice la palabra de Dios que Isaac sembró por fe, por confiar en Dios. Si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que Isaac era un hombre bendecido, que donde iba le decían, no te vayas, quédate, porque desde que tú has venido las cosas han cambiado, las cosas están mejor, hay bendición. Y este hombre Isaac sembró cuando nadie sembraba. Él trabajó, él labró la tierra. No había humanamente esperanza de cosechar nada, porque había sequía. Y tal vez él enterró la semilla entre los cascotes, entre el polvo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ese año Isaac cosechó al 100 por 1 y se hizo el hombre más rico de la tierra. Déjame decirte, no importa que estemos en pandemia, Dios te puede bendecir en este tiempo de crisis, en este tiempo donde muchos están bajando los brazos. Nosotros lo vemos en la iglesia, gente que emprendió negocios en plena cuarentena y sin embargo fueron bendecidos. Tenemos testimonio de gente que triplicó las ventas en plena cuarentena, porque Dios es fiel y Él nos promete en su palabra que en tiempo de hambre seremos saciados. Él dice que el que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que no verá cuando viene la sequía. Ha venido la sequía de la pandemia y bueno, los gobernantes
los que dirigen a las naciones dicen cómo vamos a prosperar con una pandemia. Mire, Dios es poderoso, no solo para prosperar en pandemia, también para hacer retroceder ese virus y darnos bendición. Dios es poderoso, pero Dios está esperando que el hombre se vuelva al Señor. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y muchas veces se ha sembrado muerte, se ha sembrado leyes perversas, y la palabra dice: ay de los que dictan leyes injustas. Y bueno, tenemos que rever, volvernos a Dios y ver por qué causa está la pobreza. Dice en 2 Samuel 21:1, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Mire, 3 años que las cosas iban mal. Había miseria, había escasez, había pobreza. Y David dijo: no puede ser que ya 3 años con esta desgracia, con este mal. ¿Y qué hizo David? Buscó la causa. Él buscó la causa. Mire, si no buscamos la causa, si no buscamos la razón, siempre vamos a estar patinando tal vez en el mismo problema. ¿Cuál es la razón?, dijo David. Dios, revélame cuál es el problema, ¿por qué esto? Y Dios le dijo, dice a David: es por causa de Saúl. Hay una causa. Muchas veces hay causa. Si nos vamos al libro de Jueces, si mal no recuerdo, en el capítulo 6 está la historia de Gedeón. Y la palabra dice que Israel había hecho lo malo, y que por esa causa dice que ellos habían desobedecido y hecho lo malo. Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y dice en este relato: de esta manera Israel empobrecía. Israel era una nación que estaba yendo en pobreza. Y la Biblia dice cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? Dios quiere que nos humillemos, que lo consultemos, que clamemos y le digamos: Señor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón que las cosas me están saliendo mal? ¿Cuál es por qué tengo estas consecuencias? Porque Dios es un Dios que rescata de la miseria. Dios es un Dios que nos quiere prosperar, lo hemos visto en su palabra. En su palabra. Él es un Dios de bendición. Él no nos quiere ver pobres, no nos quiere ver en la miseria, no nos quiere ver en la escasez. Él quiere vernos bien. David consulta y Dios le declara cuál es el problema. David arregla esa causa, ese problema, y dice la palabra que Dios fue propicio, que Dios trajo bendición. Quiero decirte que Dios te ama, que Dios quiere bendecirte y Dios quiere prosperarte. Él quiere que tú seas prosperado, aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos malos. Quiero decirte que Dios no solo está interesado en tu alma, en tu salvación, sino también en tu economía y en todas las áreas de tu vida. La gente se acercaba a Jesús, y con esto termino, y dice la palabra que en una oportunidad la gente estuvo desde la mañana hasta la noche siguiendo a Jesús y escuchando. Los discípulos le dicen: Señor, despide a la multitud porque no han comido nada. ¿Sabe lo que Jesús dijo? No tienen necesidad de irse. Denle de comer. Denle de comer. O sea, Jesús también estaba interesado en la necesidad física. Jesús no
No dijo, bueno, ya escucharon la palabra, ¿qué más quieren? Les di ánimo, algunos vinieron enfermos, se van sanos, otros vinieron poseídos por espíritus malos y ahora están libres, ya está. No, Jesús dice la palabra que los envió con el estómago lleno. Dios suplió el alimento para que ellos comieran y se vayan bendecidos. Amén. Así que bueno, querido hermano y amigo que tal vez nos está escuchando en este momento, queremos decirte que Dios es un Dios que enriquece. La Biblia dice que la que enriquece es la bendición del Señor y no añade tristeza en ella, no añade tristeza alguna. Dios es un Dios de bendición, que te ama, que quiere rescatarte. Déjame decirte que la pobreza es una obra del diablo, es una obra del enemigo. El diablo existe y la Biblia dice que Él es nuestro adversario, nuestro enemigo. Él disfruta verte en la pobreza, en la miseria, verte mendigando, verte en esa condición. Quiero orar en esta tarde por tu vida. Señor, te doy gracias por cada vida que está escuchando. Señor, tal vez hay alguien que está triste en este día. Alguien, Señor, que tal vez no tiene ni un centavo en este momento. Tal vez no solo no tiene, sino que lo que tiene son deudas, son opresiones, Señor, económicas, tal vez incluso juicios, amenazas, Señor. Yo te pido que tú bendigas en esta hora, Señor, que tú abras los cielos, Señor, que tú abras el entendimiento de cada persona para que recurran a ti, Señor amado, para que clamen a ti, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te pido, Señor, que respondas a cada vida. Da el coraje, da la fuerza para revelársele a este espíritu de miseria, de pobreza, de escasez, Señor amado. Y que sepan, Señor amado, que tú eres un Dios que nos haces olvidar de la miseria, Señor, o acordarnos de ella, dice la palabra, como de aguas que pasaron. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación para este fin de semana, para el día sábado y el día domingo. Por la tarde a las 15:30 horas estaremos celebrando nuestras reuniones en la plaza vecinal, aquí en el barrio de nuestra iglesia, en la calle Ferrari, entre Antonio Martín y Pasaje Solís, a una cuadra de la iglesia, de nuestro Ministerio Impacto de Poder. Te esperamos, no faltes, será un hermoso momento donde compartiremos la palabra, alabaremos juntos al Señor y oraremos también por esta ciudad, por las necesidades, para que Dios haga un milagro en tu vida. No dudes, no faltes. El horario entonces a las 15:30 horas el próximo sábado y el próximo domingo, los 2 días a las 15:30 horas. Te repito, en la plaza vecinal, aquí en la calle Ferrari, entre Antonio Martín y Pasaje Solís. Te esperamos, Dios te bendiga.